Se nos presenta muchas veces en la industria el problema del agua dura, o sea, el agua que tiene restos o vestigios de iones magnesio, de iones calcio, asociados siempre a los iones carbonato. Por lo tanto, hablamos de carbonato de calcio o carbonato de magnesio. Una de las formas de batir o de eliminar estos iones es a partir del método de la cal y de la sosa. Para eliminar los iones calcio, o sea, para ablandar un agua que contiene iones bicarbonato, utilizamos hidróxido de calcio o cal apagada y teniendo en cuenta la reacción estequiométrica, vemos que por cada mol de hidróxido de calcio que agregamos, reacciona con 2 moles de ion bicarbonato que lleva el agua dura. Y así eliminamos un mol de ion calcio que estaba en el agua dura. El ion calcio del agua dura que no fue eliminado se precipita en forma de carbonato de calcio justamente por adición de sosa o carbonato de sodio, en proporción mol a mol, que es la segunda ecuación que planteamos. El problema de la dureza del agua es que los minerales que están contenidos en el agua dura suponen una molestia a causa de esa tendencia que tienen a acumularse o en las tuberías de agua o en los sistemas de calefacción. Por ejemplo, en las calderas decimos que hay incrustaciones de estos minerales. Si estas sales se acumulan, entonces obstruyen las tuberías que tienen que transportar el agua y las calderas y entonces pierden su vida útil. Por ejemplo, si decíamos que vamos a utilizar el método de la cal y de la sosa para ablandar un agua que tiene iones magnesio, iones calcio y iones bicarbonato. Entonces, queremos averiguar qué cantidad de cal y de sosa será necesario emplear por cada metro cúbico de agua a tratar. Vamos a explicarlo paso a paso. La cantidad total de hidróxido de calcio que tenemos que añadir va a ser la suma del reactivo necesario para eliminar el magnesio más el que haya que añadir, en el caso de que sea preciso, según la cantidad de anión bicarbonato presente, para eliminar el calcio. Si miramos la reacción química, vemos la disociación del hidróxido de magnesio. Justamente el magnesio necesita combinarse con 2 moles de iones oxidrilos. Si yo agrego cal apagada, sólida, que tendré almacenada en algún galpón, al ponerla en contacto con el agua se va a disociar en sus iones. Esos iones oxidrilos los va a captar el magnesio presente en el agua dura para precipitar como hidróxido de magnesio. Entonces, un mol de cal apagada que agregamos elimina un mol de hidróxido de magnesio, pero adiciona un mol de calcio al agua. Entonces, teniendo en cuenta esta relación estequiométrica, puedo averiguar la cantidad de hidróxido de calcio o de cal apagada que necesito para eliminar el magnesio presente en mi agua. Ahí tenemos el planteo, entonces, de acuerdo a la concentración que tengamos como dato en cada problema, aplicamos los factores de conversión. Recordemos entonces, mirando la ecuación, que cada mol de magnesio lo podemos batir por el agregado de un mol de cal apagada. Consideramos la masa molar del hidróxido de calcio y hacemos la conversión, por último, de litros a metro cúbico. Eliminar entonces la dureza debida a los iones magnesio, aparece en su lugar una cantidad equivalente de iones calcio. Por lo tanto, entonces, la concentración de este ion ahora va a ser la suma de la cantidad de iones calcio que tenía inicialmente más lo que hemos agregado. Por eso tenemos un total de, en este problema, de 9 por 10 a la menos 4 mol por litro. Para eliminarlo, entonces, se debe añadir una cantidad de hidróxido de calcio necesaria para transformar los iones bicarbonato del agua en carbonatos y que se produzca la reacción que tenemos a continuación. Consideramos entonces la cantidad de hidróxido de calcio que tengo que añadir para que reaccione con el ion bicarbonato. Hago la relación con los pasajes, con los factores de conversión, teniendo en cuenta que por cada
mol de hidróxido de calcio que yo agregue va a batir 2 moles de ion bicarbonato. Nuevamente tenemos en cuenta la masa molar del hidróxido de calcio y el pasaje de unidades para la unidad de volumen. Conveniente entonces, para esclarecer la resolución de nuestro problema, podemos armar un cuadro teniendo en cuenta los iones calcio que están presentes en el agua dura, los iones bicarbonato que están presentes en el agua dura y los reactivos que estoy utilizando. Estoy agregando hidróxido de calcio. Por supuesto, se me va a formar, voy a tener como producto carbonato de calcio que precipita y me queda en el fondo de mi ablandador de agua. Tengo en cuenta entonces las concentraciones iniciales de cada uno de estos iones presentes en mi agua dura, considero la cantidad de cal que agregué en forma inicial. Al producirse entonces esa diferencia entre el calcio que tenía y lo que logré batir, tengo que realizar esa resta para ver si tengo iones luego de la reacción de precipitación. El total de hidróxido de calcio o de cal apagada que tuve que agregar, tendré que considerar la masa que agregué para eliminar en primer lugar los iones magnesio y la masa que después tuve que agregar para eliminar los iones bicarbonato. Me da un total de cal apagada por metro cúbico. Tengo que tener en cuenta entonces el exceso de iones calcio que quedó sin precipitar, que lo obtuve al final de mi cuadro si lo tengo bien armado, y entonces estos iones que quedaron sin precipitar los elimino por la adición de la sosa, que es el carbonato de sodio. Vemos la reacción, es 1 a 1, por cada mol de ion calcio que quiero batir en mi agua dura, agrego 1 mol de sosa. Se me vuelve a formar un precipitado de carbonato de calcio que retiraré del fondo de mi ablandador de agua. Puedo calcular así entonces la cantidad de sosa que tuve que añadir teniendo en cuenta los factores de conversión, que la relación es que cada mol de carbonato de sodio o sosa va a reaccionar con 1 mol de calcio y considerando la masa molar del carbonato de sodio y realizando el pasaje de unidad de volumen, puedo calcular el total de carbonato de sodio que necesité para batir la dureza de este agua. Acá tendremos que empezar a evaluar como futuros ingenieros ambientales dónde tendremos que almacenar esa cantidad de cal y de sosa que necesitamos para batir la dureza del agua. Teniendo en cuenta la cantidad de metros cúbicos de agua a tratar, tendré que disponer de algún galpón donde puedo almacenarlo o tener muy aceitado el tema de cuál será el flete que me suministre los insumos para poder tener siempre en funcionamiento mi planta ablandadora de agua si opto por este tipo de tratamiento. Agregar en líneas generales que si el agua de partida no contiene iones bicarbonato, entonces solo será preciso añadir sosa para eliminar el calcio del agua dura. Solamente entonces tengo iones calcio presentes en el agua dura, le agrego moles de sosa para batir al calcio y que precipite como carbonato de calcio. Este carbonato de calcio que es sólido, recordemos que en solución estaría en forma de sus iones. Si en cambio el agua de partida, además de iones calcio, tiene iones bicarbonato, tendré que analizar las concentraciones. Si la concentración de iones calcio es mayor a la mitad de la concentración de ion bicarbonato, tendré que añadir cal y sosa. Por el contrario, si la concentración de iones calcio en mi agua dura inicial es igual a la mitad de la concentración de los iones bicarbonato, tendré que añadir cal pero no sosa, es decir que el proceso será más económico.